Muchísimas gracias, mi querido Joel. Muy buenos días, tardes, noches, amigas, amigos, amigas. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de poder tener una plática de Torah. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy importante. Vamos a ver ahorita algunos datos de su vida, pero es importante porque nada más y nada menos le da nombre a una parashá de la Torah. Y no nada más a una parashá de la Torah, sino a la parashá de los 10 pronunciamientos. Entonces, vamos a ver, porque esta parashá es fuerte, porque habla de los 10 pronunciamientos y tiene 72 psukim, o sea, 72 versículos. Y 72 venimos de la semana pasada de haber recibido la tabla de los Ain Bet Shemot, de los 72 nombres de Dios. La fuerza que tiene esta parashá, bueno, es enorme. Y bueno, vamos a ver que Moshe y Yitro, ¿qué relación tenían? Yitro es suegro de Moshe. Y si nos vamos un poco más allá, tenemos que saber que Yitro tenía una parte del alma de Caín, y que Moshe también tenía parte del alma de Abel. Entonces, vamos a ver que hay una relación ahí muy importante, porque Caín viene a tratar de alguna forma de corregir lo que había hecho antes al matar a su hermano, y se pone a su servicio y le da consejos muy importantes. Pero vamos a ver y tenemos que poner atención en todo esto de que era la corrección de Caín, suegro de Moshe. El sacerdote en jefe de la tierra de Midian. ¿Por qué es tan especial? Y que ameritó que una parashá de la Torah lleve su nombre. Tanto el Talmud como varias otras fuentes midrásicas nos hablan de la vida de Yitro. Y nos hablan de la vida de Yitro en una etapa temprana. Y aunque hay algunas variaciones en diversos textos, hay un consenso general en que Yitro fue consejero de Faraón en su corte, junto con Job y con Bilam. Estando en ese lugar y con estas personas, el faraón llega un día y les pregunta que qué van a hacer con el problema de que el pueblo de Israel está creciendo, y está creciendo mucho. Y empieza el faraón a tener como miedo de que de repente sean demasiados los hijos de Israel. Pero para pronto, o sea, sin pensarlo dos veces, Bilam le da una solución y le dice que lo que hay que hacer es tomar a todos los recién nacidos y echarlos al río. Cosa que tenemos que decir que a Paró le pareció de lo más eficiente. O sea, inmediatamente aceptó. En cambio, a Yitro le pareció que esto era una crueldad.
por lo que no aceptó y de hecho renunció a su puesto. El haber hecho esto se consideró una afrenta directa a Faraón y entonces, pues, Yitro se tuvo que ir de ahí. Después de viajar al salir de Egipto, anduvo por ahí viajando un poco. Y es interesante ver que cómo esta es la manera, o sea, porque anda viajando Yitro por muchos lados, hasta que llega a Midian y ahí se asienta. Y es interesante que llegue, como les decía, a Midian, porque también ahí llega Moshe. Y es ahí donde Moshe puede conseguir su poderoso cayado, su bordón, su bastón que lo acompañó y que de acuerdo a la tradición, este cayado era único. Este bordón fue creado por Dios en el principio del tiempo y se lo entregó a Adán. Adán lo pasó y fue pasando de generación en generación. Pasó por Noah, pasó por Abraham, hasta que llegó a Yosef Atzadik. Cuando Yosef Atzadik murió en Egipto, este cayado permaneció en el palacio de Paró. Y no fue sino hasta el momento en que Yitro tiene que salir de Egipto que lo toma y se lo lleva. Se lo lleva con él y en cuanto llega a Midian, lo primero que hace es clavarlo así en el suelo. La cosa es que en cuanto lo clavó, este bastón empezó a crear raíces, se empezó a enraizar y ya nadie más pudo moverlo o arrancarlo o sacarlo de la tierra hasta que llegó Moshe. Algunos dicen que este hecho, el que Moshe pudiera sacar el bastón, fue lo que convenció totalmente a Yitro de darle a su hija Tzipora como esposa. Porque se dio cuenta que era alguien ya muy especial. Ahora bien, Yitro, aunque no estuvo de acuerdo con aquello de lanzar a los bebés al río, tampoco dijo nada. O sea, a él le pareció que no estaba bien y renunció, pero realmente no protestó o no dijo, oigan, eso es inhumano, eso no. No, guardó silencio, cosa que después le trajo consecuencias. Como todo lo que hacemos, somos efectos o recibimos los efectos de nuestras causas. Así Yitro, como les decía, estuvo viajando antes de llegar a Midian por varios lados y experimentó en muchos lados varios tipos de idolatría. Hasta que finalmente ya en Midian se establece, Midian que está cerca del monte Sinai. En Midian, con todo lo que él sabía y todo lo que manejaba y toda su experiencia, se convirtió en el gran sacerdote de Midian y en príncipe.
Pero después de todo eso que había recorrido y que había aprendido y que más lo que ya sabía, después de todo eso, fue capaz de reconocer la unidad y la omnipotencia de Hashem Yitbaraj, bendito sea. Y fue capaz también de haber oído, porque no lo vio, Vayishma Yitro, comienza la parasha, y escuchó Yitro. Y de arrepentirse con todo su corazón. Incluso se dice que él mismo se circuncidó. En esta parasha vemos que viene a visitar a Moshe después de haber, como les decía, escuchado. Y escuchar, el sentido del oído, está conectado con la sefirá de Binah. Y Binah también es entendimiento. Entonces, Yitro escuchó y entendió qué era lo que estaba pasando, entendió qué eran todas esas maravillas, y fue cuando reconoció a Hashem en toda su grandeza. Y escuchó acerca de los milagros ocurridos en Egipto. Él se alegró mucho por la nación de Israel, que ya en ese momento ya se puede concebir como una nación al pueblo de Israel, y pronuncia una bendición. Si no estoy mal, creo que es en Shemot 18:10, y dice: bendito es Hashem, que los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Paró. Algunos comentaristas sugieren que él fue el primero en pronunciar la frase Baruch Hashem. Aunque este término ya había sido utilizado, por ejemplo, por Noah en Bereshit 9:26, cuando bendice a su hijo Shem. Más adelante también lo utilizó Eliezer, el sirviente de Abraham, cuando encontró una esposa para Isaac, cuando encontró a Rivka. También en esta parashá leemos acerca de Moshe, que llevaba, la verdad, jornadas agotadoras, atendiendo a todo el pueblo en sus asuntos legales, en sus querellas. Llevaba todo el día ahí, empezaba muy temprano en la mañana y terminaba muy noche por la noche, o muy tarde por la noche, está mejor dicho. Yitro se dio cuenta de esto y, como les decía, viene a ayudar a Moshe. Y entonces le aconseja que lo que debe de hacer es nombrar jueces y delegar. Y esos jueces los va nombrando de acuerdo al número por el número de personas a los que tenía que atender cada juez. De tal manera que solamente los casos más complicados los iba a atender Moshe. Es decir, él sería como un tribunal supremo. Esto ayudaría a liberar tiempo para Moshe, para que pudiera pasar más tiempo con Hashem, para que pudiera estar teniendo esa kavaná y ese contacto con Hashem,
Y de hecho, en el siguiente pasaje después de esto, se describe el ascenso de Moshe al Sinaí. Y entonces podemos pensar que si Moshe hubiera continuado con su pesadísima rutina de juzgar todo el día y toda la noche a las personas, pues no hubiera tenido a lo mejor el tiempo para subir al Sinaí y permanecer ahí durante 40 días y 40 noches, como lo hizo, y luego bajar con las tablas. Esto nos da la idea de que si a lo mejor no hubiera sido por Yitro, que sí la hubiera habido, hubiera sido de otra forma, pero en este caso, Yitro estuvo directamente involucrado en que hubiera revelación en el Sinaí. El capítulo termina diciéndonos que dejó el campamento de Israel y regresó a Midian. ¿A qué? A convertir al judaísmo al resto de su familia. Sin embargo, una religión nueva le daría un giro a toda esta narrativa. Druso es, no sé si se diga realmente así, Druso, es un pequeño poblado de religión monoteísta y que tiene sus orígenes aproximadamente hace un milenio. No tiene tanto. Bueno, en comparación con los 3500 de judaísmo. Y ahora en estos días, o sea, tiene un milenio más o menos. En estos días, yo creo que tendrán, digo, más o menos calculando, unos 2 millones de seguidores, los cuales viven tanto en Siria como en Líbano, como en Israel. Esta religión comenzó ahí como más o menos por el área del Líbano como un intento de un grupo secreto de eruditos para fusionar las tres religiones abrámicas: judaísmo, cristianismo e islam. Además, lo combinaron también con conceptos de filosofía griega, de filosofía egipcia y de hinduismo. A esta nueva corriente se le conoció como la fe de la unidad. Y viene siendo por eso, porque tomó de todo y como que lo amalgamó e hizo una sola unidad. El nombre de esta religión se dice que proviene del nombre de uno de los que fue uno de sus primeros líderes, que se llamaba Mohammad ad-Drazi, el sastre, y más o menos vivió como por 1018 de la era común. Este Mohammad ad-Drazi era originalmente musulmán ismaelí de la ciudad de Bucará. Ad-Drazi era un militar de alto rango en el ejército fatimí. El ejército fatimí, que era muy fuerte, era como por el área del norte de África, de Egipto, y que también nombraron un califa
en contraposición también con el califa de Bagdad. Pero era un ejército muy fuerte porque tenía gente de muchos lados. Entonces era un ejército muy poderoso. Y Ad-Darazi tenía un rango importante en ese ejército. Y se le encomendó ir a destruir esa naciente religión. Pero resultó que su ejército fue derrotado y fue tomado prisionero. Al estar en prisión, estuve expuesto a las enseñanzas de esta religión de la unidad. Y entonces terminó convirtiéndose a esta. Y una vez que ya se había convertido, llegó a tener una posición también muy importante dentro de esta misma. Hasta ahí va muy bien, hasta que años después el ejército fatimí volvió a atacarlos y ahí fue ejecutado. Pero, ¿y esto a qué viene o qué? Esto viene que, de acuerdo con los drusos actuales, Yitro, volvemos a Yitro, fue el más grande de los profetas, que fue tan grande, dicen ellos, que transmitió su sabiduría a Moshe. Moshe, a quien también ellos consideran un profeta. Los drusos afirman que Yitro fue el fundador de su religión, además de ser su ancestro espiritual. El lugar que ellos consideran que es el santuario y la tumba de Yitro está al norte de Israel, para ellos es uno de los lugares más sagrados que tienen. Tomando en cuenta el caso de Moshe, y que Moshe se casó con Zipora, que era hija de Yitro, para los drusos sienten que hay una relación muy especial entre ellos y el pueblo judío. Hoy en día, los drusos son reconocidos por el Estado de Israel. Y muchos drusos ocupan puestos en el ejército israelí, en las fuerzas de defensa de Israel y también en el gobierno. Por lo que podemos ver, amigos, la importancia de Yitro. La relación, podemos concluir, digamos, que la relación entonces entre Moshe y Yitro continúa hasta nuestros tiempos. Amigos, amigas, pongamos mucha atención en la capacidad de Yitro de entender, de saber escuchar lo que se dice de Hashem. Es difícil encontrar una teshuvá más grande que la de Yitro. Tomemos eso en cuenta. Hagamos teshuvá. ¿Cuándo? Se dice que el mejor momento para hacer teshuvá es un día antes de morir. No sabemos cuándo va a ser ese día, hasta 120 años y con salud. Pero como no sabemos, hagamos teshuvá diario. Regresemos a Hashem. Reconozcamos su omnipotencia y su unidad.
que podamos tener esa capacidad y esa fuerza, esa humildad de siendo un sacerdote tan importante y un príncipe de Midian, tener la humildad de reconocer que Hashem es el único Dios. Amigos, amigas, salud, mi querido Joel. Amigos, amigas, muchísimas gracias por la oportunidad. Y déjenme decirles que ya tenemos, ¿cómo se llama, mi querido Joel? El superchat. Tenemos el superchat para las clases en vivo, que es un mecanismo en el cual se puede darse de acá durante el transcurso de la clase, ¿verdad? En el transcurso de la clase, el transcurso en vivo. Entonces, eso es una nueva herramienta que, aunque es nueva, de una vez les vamos a agradecer muchísimo sus contribuciones de la manera tradicional y ahora a través también de esta nueva forma. Hashem se los recompensará porque estamos en ese trabajo de Hashem, en ese trabajo espiritual de dar a conocer la luz, de llevar luz, de llevar ese mensaje de vida, de amor, de alegría, de paz, cada vez a más personas, cada vez a más lugares, cada vez más lejos. También inviten a sus conocidos que sepan que están interesados a que vean las clases, coméntenlas, reúnanse, estudien. Y gracias por eso, gracias por sus donaciones. Como les digo, Hashem se los devolverá en bendiciones, en paz, en felicidad, en abundancia, en salud. Muchísimas gracias por hoy. Shalom ubrajot. Hasta la próxima. Gracias, mi querido Joel.